Nos llegaron un par de textos que la verdad son fascinantes. A simple vista parecen, pues, simples historias de oficina. Sí, de esas que cualquiera podría contar, ¿no? Exacto. Pero cuando te clavas en ellas te das cuenta de que son como radiografías del carácter humano puesto a prueba. Totalmente. Hoy vamos a explorar justo eso. Dos mundos corporativos muy distintos a través de los ojos de sus protagonistas. La idea es desentrañar qué pasa cuando la integridad choca contra la maquinaria de una empresa. Y son dos choques, completamente diferentes. Por un lado tenemos la historia de Jesús Guerrero. Él es un administrador que entra a una multinacional de posguerra. Un entorno rígido, con reglas claras. Claro, pero lleno de complejidades humanas. Y por otro lado, y aquí el contraste es brutal, tenemos a un contador anónimo. A él lo contratan para una misión casi imposible. ¿Cuál? Bueno, en ruinas, podrida desde adentro. O sea, son dos hombres, dos sistemas, dos pruebas de fuego. Exacto. Empecemos por Jesús, si te parece. A mí lo que me llama la atención desde el principio es la confianza que le dan. Sí, de inmediato. Llega, lo contrata el director general, el señor Schultz, y su primera tarea es: ármate un equipo, contrata a todo el personal administrativo. Vaya. Eso es empezar con el pie derecho, pero también con una presión enorme, ¿no? Totalmente. Y es justo en esa primera tarea donde la historia se pone muy interesante. Porque no contrata a la persona más obvia. Para nada. Aparece una mujer, Alicia. El texto la describe como audaz, madre de 2 hijos y con una condición: tiene epilepsia, que en esa época, y bueno, probablemente hoy también, eso era una bandera roja para cualquier empleador. Claro, pero Alicia le pide una oportunidad no por lástima, sino por su capacidad. Y Jesús se la da. Le hace unas pruebas, ve que es increíblemente eficiente y decide contratarla a pesar del riesgo. O sea, desde su primer día está tomando una decisión que va en contra de la lógica corporativa Convencional. y a favor de una lógica más humana. Está apostando por el talento por encima del prejuicio. Fíjate que es un riesgo calculado. Él ve la capacidad y decide que vale la pena. Pero claro, el riesgo se materializa. Sí, inevitablemente. Poco tiempo después, Alicia tiene un ataque epiléptico en plena oficina. Y aquí es donde la historia podría haber terminado de una forma muy fea. Claro, uno esperaría gritos, pánico, un despido inmediato. Pero no pasa nada de eso. La reacción de Jesús es increíblemente humana. Le quita el saco para hacérselo de almohada, le pone una regla en la boca para que no se muerda la lengua. Y justo en ese momento entra el jefe de jefes, el señor Schultz. Y en lugar de armar un escándalo, se une a la ayuda. Juntos la llevan a un lugar más privado. Ahí está el momento clave. Ahí está. Se crea lo que el texto llama un consenso tácito, un acuerdo silencioso entre estos dos hombres para proteger a Alicia. Saben que si el otro director, un tal señor Kruger, que era mucho más inflexible, se entera. La despide, sin pensarlo. Exacto. Así que, en ese instante, la jerarquía se borra y lo que queda es pura humanidad. Y Jesús se da cuenta de que su jefe, a quien seguro veía como una figura dura, distante, es una persona con compasión. Es que eso cambia todo. Demuestra que la empresa no es solo un organigrama. Hay alianzas no dichas, códigos que no están en ningún manual. Totalmente. Pero bueno, la integridad de Jesús se enfrenta a una prueba todavía más grande y por una razón que parece, pues casi trivial. Una botella de champán. Parece trivial, pero es la gota que derrama el vaso. En una reunión de negocios, Jesús se da cuenta de que el champán que sirven es una imitación barata. Ok. No le da mayor importancia en ese momento, lo nota como un detalle de mal gusto y ya está. El problema viene después. En una cena en casa de una gerente, la señora Martínez. Exacto. Ahí la cosa se pone fea. El esposo de la gerente empieza a presumir del mismo champán, carísimo. Y claro, La secretaria de la señora Martínez, quizá por nervios o por un desliz, revela que es la misma imitación barata. y el esposo, en lugar de reírse, de tomarlo a bien, La humilla públicamente de una forma brutal, la acusa, la regaña. Un espectáculo terrible. y Jesús no lo soporta. No puede. Para él, esa humillación pública hacia una persona en una posición vulnerable es inaceptable. Es una línea que no está dispuesto a cruzar. Y en ese mismo momento, frente a todos, indignado, renuncia. ¡Qué momento tan potente!
Renunciar a un buen trabajo, a su seguridad, no por un desacuerdo de negocios, sino por defender a una colega. Eso te habla de una brújula moral que no se rompía con nada. Tenía muy claro qué estaba bien y qué estaba mal, y de ahí no lo movían. Es la máxima expresión de integridad, porque la integridad no es solo no robar o no mentir, es actuar de acuerdo a tus valores sin importar el costo. Sacrifica su carrera por un acto de justicia. Y vemos esa misma fibra, esa mezcla de pragmatismo y principios, en otro episodio, la negociación con el sindicato. Cierto, le toca negociar el contrato colectivo. Se sienta a hablar con el líder sindical, un hombre llamado Bonfil. Y en lugar de ir con una postura de confrontación, No, él analiza la situación, ve lo que es justo para los trabajadores y lo que la empresa puede pagar, y propone un aumento del 4%. una cifra razonable, pragmática, una cifra que nace de entender la realidad de la gente. Pero cuando lleva esa propuesta a la alta dirección, La respuesta es un «estás loco». lo ven como una traición, como si se hubiera pasado al lado del enemigo. El texto dice que para Jesús fue una gran lección. Claro, la lección de que hay una desconexión total entre el piso de operaciones y la sala de juntas. Él está en medio, tratando de ser un puente, pero los dos extremos no se entienden. Él es el gerente práctico, con los pies en la tierra, Atrapado entre las demandas de los trabajadores y la visión puramente financiera de sus jefes. Y esa historia de Jesús, la de un hombre que navega un sistema funcional pero moralmente complejo, y que al final elige irse para mantener su integridad intacta, es un punto de partida perfecto para entender la segunda historia. Sí, porque en el caso de Casa Erno, ahí no hay un sistema que navegar. Hay un naufragio. Totalmente. Jesús tuvo la opción de irse, de renunciar por principios. Pero en esta segunda historia, el protagonista ni siquiera tiene esa opción. No puedes renunciar a un barco que ya se está hundiendo contigo adentro. Así es. Aquí conocemos a un contador, sin nombre, que es contratado para una tarea suicida. Desde la primera entrevista la cosa ya pinta mal. Malísima. Lo contrata el dueño en persona, el señor Erno Loxe, un hombre que le suelta 2 bombas con una honestidad brutal. La primera: mi empresa está en la ruina, estamos quebrados. Y la segunda: Y yo me estoy muriendo de cáncer. Vaya bienvenida. imagínate esa escena. No te están contratando para optimizar procesos, te están contratando para hacer un milagro. Y cuando el contador entra a la oficina, se da cuenta de que la realidad es peor de lo que le dijeron. El caos es absoluto. Estados financieros que son un desastre, que ocultan la quiebra. No hay control de nada, los colegas son incompetentes o directamente hostiles. Hay un detalle que me pareció increíble. ¿Cuál? El de la manguera de incendios. Para solventar un embargo, la única garantía que ofrecen es una manguera vieja e inservible. Ese detalle para mí captura el nivel de absurdo y desesperación. Una manguera usada. Espera, ¿en serio? ¿La única garantía que se les ocurrió para salvar a la empresa fue una manguera de bomberos vieja? Eso suena a comedianera. Y lo peor es que, según le cuentan, ya la habían usado para lo mismo en otras ocasiones. O sea, el nivel de disfunción era total. Es que el reto del contador no es un problema de números, es un problema de cultura organizacional podrida. Su trabajo es tratar de poner orden en medio de la anarquía. Mientras que Jesús navegaba las reglas no escritas de un sistema, este contador tiene que intentar escribir las reglas desde cero en un lugar que no quiere tenerlas. Y en medio de ese caos, por supuesto, florecen las intrigas. Claro. El texto cuenta que 2 directivos, Sergio Abel y Arturo Fierro, se lo llevan a un bar. No es una bienvenida amistosa, es una emboscada. Quieren que les filtre información contable para hundir a otro directivo, el licenciado Agarsini. Y aquí vemos un paralelismo fascinante con la historia de Jesús. Es otra prueba de fuego para la integridad, ¿verdad? A Jesús le pidieron ser cómplice silencioso de una humillación. Y a este contador le piden ser un participante activo en una conspiración. Exacto. Y podría pensar que hacerles el favor le aseguraría un lugar, ¿no? En un entorno tan desesperado. Pero se niega. Rotundamente. Les dice que él no juega a eso. A pesar de las circunstancias tan distintas de estar en un entorno mucho más tóxico y sin ley, su código ético es igual de sólido que el de Jesús. Ambos eligen hacer lo correcto, incluso cuando es el camino más difícil. Exacto. Pero aquí es donde las historias divergen, trágicamente. El contador, con su integridad y su competencia, junto con otros empleados leales, empiezan a poner un poco de orden. Empiezan a sanear las finanzas, a darle algo de estructura a la empresa,
Parecía que el milagro era posible. Pero entonces, el fundador, el señor Loxe, muere. Y todo se viene abajo. Todo. Los herederos toman el control. Y queda claro que no heredaron ni una pizca del carácter o la visión de su padre. El texto los describe como incompetentes, codiciosos. Solo les interesa el poder y el dinero rápido. Lo poco que el contador había logrado reconstruir, ellos lo destruyen en tiempo récord, con sus peleas y su mala gestión. El final es desolador. Terrible. La empresa colapsa definitivamente. Despiden a los empleados leales, incluido el contador, sin darles lo que les corresponde por ley. Y obviamente los empleados demandan. Claro. Y la respuesta de los herederos es el acto final de mezquindad. Les inventan un delito y presentan una demanda penal fraudulenta en su contra. No puede ser. O sea, no solo los corren y no les pagan, sino que encima los acusan de criminales. Al final, la empresa, ya moribunda, se vuelve contra la misma gente que intentó salvarla. Es el colapso total, no solo de un negocio, sino de cualquier rastro de decencia. Ese es el punto. En la historia de Jesús, el sistema es imperfecto, a veces injusto, pero tiene ciertos límites. En Casaerno, el sistema se pudre hasta tal punto que su única función al final es destruir a la gente buena que hay dentro. El esfuerzo del contador fue completamente en vano. Por completo. Entonces, al final, tenemos estas dos narrativas que nos dejan pensando. Por un lado, Jesús Guerrero, un hombre que defiende su integridad, y cuando ya no puede más, usa la renuncia como su acto final de coherencia. Sí. Y por otro, este contador que lucha con la misma integridad, pero en un sistema tan roto que no solo ignora su esfuerzo, sino que al final lo castiga por ello. Y creo que ahí está la reflexión de fondo. Los textos exploran qué pasa con el carácter de una persona cuando se enfrenta a un sistema. Ajá. Jesús logra mantener su brújula moral porque el sistema, aunque defectuoso, le permite una salida digna. Su integridad se manifiesta en su capacidad de decir hasta aquí y marcharse. Tiene una opción. Tiene una opción. El contador de casa en Moserjón también actúa con una integridad impecable. Pero el sistema está tan corrompido que no hay salida. La integridad no es suficiente. El sistema lo devora a él y a sus compañeros, lo que nos deja con una pregunta bastante incómoda, ¿no? Estas historias juntas parecen plantear un dilema. ¿Hasta qué punto puede la integridad de una sola persona arreglar un sistema que no funciona? Y quizá más importante. Cuando te das cuenta de que el sistema está tan podrido que lo único que puedes hacer es intentar salir, o resignarte a que te arrastre con él en su caída.